En la habitación del hospital, la madre atea sostenía la mano de su hija en coma. El estado de la niña era grave y hasta los médicos ya habían perdido la esperanza. Fue entonces cuando un niño vestido con ropa sencilla se acercó, señaló a la niña y dijo con calma: «Rece a Dios y su hija despertará». La madre, negándose a aceptar la existencia del Señor, lo expulsó con frialdad, sin saber que, momentos después, sería obligada a doblar las rodillas y que presenciaría algo que jamás podría olvidar. La habitación del hospital estaba sumida en un silencio pesado, roto solo por el bip constante de los monitores. Amalia, una niña de 6 años, yacía inmóvil en la cama con el pequeño oso de peluche apretado contra el pecho. Los médicos ya habían advertido. La niña estaba en coma y las posibilidades de recuperación eran mínimas. Carla, su madre, de pie junto a ella, sostenía la mano fría de su hija como si pudiera traerla de vuelta. La escena parecía una pesadilla que ya conocía. Años atrás, había perdido a su bebé José, que nació sin vida. Aquel parto silencioso no solo le arrancó a su hijo, sino cualquier rastro de fe. Desde entonces, había prometido no volver a creer en un Dios que para ella no era más que una mentira bien contada. Sentía el estómago revuelto mientras recordaba el día en que todo sucedió. José debía haber sido el inicio de una nueva vida, pero salió de la maternidad con los brazos vacíos. Quemó la ropita, rompió la cuna, arrancó cualquier vestigio de aquel sueño. Hoy, al ver a Amalia conectada a tubos y máquinas, el mismo dolor regresaba, pero multiplicado. El médico de más edad se acercó y habló en un tono grave. «Estamos haciendo lo posible, pero prepárese para lo peor». Carla solo asintió, intentando alejar la sensación de que estaba a punto de perderlo todo una vez más. Mientras acomodaba la manta sobre el frágil cuerpo de su hija, murmuró: «No voy a soportar pasar por esto otra vez, no voy a poder». Por un instante, se dejó caer en la silla, con las lágrimas corriendo sin resistencia. Su mirada estaba perdida cuando oyó pasos suaves acercándose. Al levantar la cabeza, vio a un niño de piel morena clara, cabello corto y chaqueta de mezclilla deslavada. Parecía tener unos 8 años y había algo extraño en la serenidad con la que la observaba. «¿Usted es su mamá?», preguntó con voz baja pero firme. Carla solo asintió, secándose el rostro. «Se nota que la ama mucho», dijo el niño con una leve sonrisa. Por un instante, un calor distinto se extendió por su pecho. Era como si esas palabras tuvieran el poder de suspender el dolor, aunque fuera solo por unos segundos. «Gracias, niño. Eres muy amable», respondió sintiendo una inesperada ligereza. Pero entonces él continuó: «Hay algo que puede salvarla. Si usted le reza a Dios y pide con mucha fe, estoy seguro de que su hija despertará». La expresión de Carla cambió en un segundo. La gratitud dio paso a la furia. «¿Entonces era eso?». Su voz se elevó, cortante. «Llegas con palabras bonitas, me haces creer que es solo bondad. ¿Y luego intentas meterme a Dios a la fuerza? Tú no sabes lo que yo he pasado. Lárgate ahora mismo». El niño no retrocedió ni se defendió. Sus ojos mantuvieron la misma calma. Tarde o temprano tendrá que hacerlo. O ella, miró a Amalia, nunca despertará. Carla se quedó sin aire, mirándolo con rabia y con un miedo que no quería admitir. El niño le dio una última mirada a la niña, se dio la vuelta y salió, dejando atrás un silencio aún más pesado. Se quiser, ja posso continuar agora como tópico 2. A la mañana siguiente, Carla despertó con el cuerpo adolorido de tanto encogerse en el sillón junto a la cama de su hija. La habitación todavía olía a desinfectante, y el sonido de los monitores continuaba como una tortura constante. Cuando abrió la bolsa para sacar el celular, sus dedos tocaron algo frío y familiar. Al sacarlo, sintió que el corazón se le aceleraba. Era un rosario antiguo, con pequeñas cuentas desgastadas por el tiempo, el mismo que usaba cuando era adolescente y creía. Recordaba perfectamente haber perdido ese objeto años atrás,
en medio de su rebelión contra Dios. «Esto no es posible», murmuró mirándolo como si fuera un intruso en su vida. Por la tarde salió a buscar un café en la cafetería del hospital. En el pasillo, escuchó una voz femenina tarareando algo suave. Reconoció la melodía de inmediato. Era la canción que había inventado para José mientras estaba embarazada, cantada solo dentro de su casa, años atrás. Se detuvo, con los ojos fijos en la enfermera que pasaba empujando un carrito de medicamentos. «¿Dónde aprendiste esa canción?», preguntó casi sin aliento. La enfermera, sorprendida, respondió: «Yo no lo sé, se me vino a la cabeza ahora. ¿Por qué?». Carla no contestó. Simplemente se alejó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Esa noche, caminando sin rumbo por los pasillos para aliviar la angustia, pasó frente a la capilla del hospital. La puerta estaba entreabierta y una luz suave escapaba hacia el corredor. Sin pensarlo, entró. El ambiente estaba vacío, el aire cargado con el olor a vela. En el altar, solo una llama encendida, pero lo que había al lado hizo que su pecho se helara. Un pequeño papel con el nombre José, garabateado con letra infantil. Carla se acercó despacio, como si ese pedazo de papel fuera una amenaza. Lo tocó con la punta de los dedos, sintiendo la aspereza del papel contra la piel. «¿Quién hizo esto?», preguntó en voz alta, pero no había nadie para responder. El silencio allí parecía distinto, como si estuviera esperando algo. Doblando el papel, lo guardó en el bolsillo sin saber explicar por qué. De regreso a la habitación de Amalia, se quedó observando a su hija dormir, conectada a los aparatos. Las coincidencias del día martillaban en su cabeza. El rosario, la canción, la nota. Era demasiado para ser casualidad, pero al mismo tiempo era imposible creer que hubiera algo divino en eso. No puede ser. Esto es una tontería. Me niego a creer lo que dijo ese niño, susurró, intentando convencerse a sí misma. Sin embargo, al acomodarse de nuevo en el sillón, sintió una extraña agitación en el pecho. No era fe, era algo que no quería nombrar, pero que se movía lentamente, como una semilla olvidada bajo la tierra. La sala de la UCI infantil estaba sumida en una penumbra constante, iluminada solo por la luz pálida de los monitores. Carla, sentada en una rígida butaca, sostenía la mano de Amalia con ambas manos, como si el calor de su cuerpo pudiera devolverle la vida a la piel fría de su hija. El sonido rítmico del bip ya se había vuelto parte del ambiente, pero aquella mañana algo cambió. Primero, un leve retraso entre las señales, casi imperceptible, luego una oscilación. El bip regular se transformó en una alarma temblorosa y de pronto estalló en un pitido irregular y frenético. Carla levantó la cabeza de golpe. «¿Qué está pasando?», murmuró, sintiendo el corazón golpearle en el cuello. El sonido se volvió más agudo, los números en el monitor cayeron en picada, y una línea casi recta empezó a formarse en la pantalla. «¡No!», gritó poniéndose de pie. «¡Auxilio! ¡Alguien ayude!». La puerta se abrió de golpe y 2 médicos entraron corriendo, seguidos por 3 enfermeras empujando un carro de emergencias. El aire en la sala se llenó de una tensión eléctrica, como si cada segundo fuera una sentencia. «Saturación cayendo rápido», dijo uno de los médicos, inclinándose sobre Amalia. «Ventilación manual ahora», ordenó el otro, mientras una enfermera colocaba la mascarilla sobre el rostro pálido e inmóvil de la niña. El sonido del oxígeno presionado invadió el ambiente, intercalado con órdenes rápidas. «Adrenalina lista, línea venosa abierta», anunció una de las enfermeras, mientras la aguja penetraba la frágil piel del brazo de Amalia. Carla fue empujada hacia una esquina, con las manos temblorosas y los ojos fijos en el pequeño cuerpo de su hija, que parecía hundirse cada vez más en la cama. por favor, no la dejes ir», imploraba, con la voz quebrada, mientras intentaba acercarse. Una enfermera la detuvo con una mirada firme y un gesto sutil,
para que se mantuviera alejada. El pitido continuo del monitor cortó el aire como un grito mecánico. Carla sintió que las piernas le fallaban. Tenía el rostro cubierto de lágrimas, el cuerpo rígido y el tiempo parecía alargarse, cruel e interminable. Entonces, en medio de aquella tensión sofocante, apareció un bip vacilante, luego otro, hasta que el ritmo regresó, frágil, pero presente. Los médicos se retiraron levemente, respirando con un alivio contenido. «Estable, por ahora», dijo el más joven, secándose el sudor de la frente, pero su mirada no ocultaba el peso de lo que estaba por venir. Intercambió una señal rápida con su colega mayor, quien se volvió hacia Carla. «Señora, necesitamos hablar», dijo con un tono bajo pero con la gravedad de un veredicto. En el pasillo, el aire parecía más frío. Carla sentía las manos entumecidas, el corazón aún acelerado. «La situación es grave», comenzó el médico mayor, mirándola a los ojos. «Su hija presenta signos de falla multiorgánica». El segundo médico, con voz pesada, completó. «La estamos manteniendo con vida gracias a las máquinas, pero tal vez sea hora de considerar desconectarlas». El mundo de Carla se derrumbó en un segundo. Las palabras no eran solo sonido, eran cuchillas cortando cada recuerdo, cada esperanza. El rostro de José apareció en su memoria con brutal nitidez. El parto silencioso, el peso muerto en sus brazos, el olor a talco y madera quemada cuando destruyó la habitación del bebé. Sintió que el estómago se le revolvía, que le faltaba el aire, y un grito atrapado en el pecho que no salía. «No», negó con la cabeza, retrocediendo un paso. «No van a desconectar nada. Ella todavía está aquí, lo sé». La voz salió temblorosa, pero cargada de desesperación. Los médicos intentaron seguir hablando, pero Carla ya no escuchaba. Entró de nuevo en la sala casi corriendo, se dejó caer junto a la cama y tomó la mano de su hija con fuerza. Con cada bip del monitor, el miedo a que fuera el último perforaba el silencio. El duelo por José volvió como una ola helada, invadiendo cada rincón de ella. El pecho le apretaba tanto que respirar se convertía en un esfuerzo doloroso. Las lágrimas caían sin control, mezcladas con un pavor profundo. La certeza de que estaba a punto de perder no solo a otro hijo, sino todo lo que todavía la mantenía viva. Las manos de Carla aún estaban húmedas por las lágrimas cuando se dio cuenta de que no soportaría seguir dentro de aquella habitación. El sonido de los monitores, antes familiar, ahora parecía burlarse de ella. Cada bip, cada variación en la gráfica, sonaba como un recordatorio cruel de que la vida de su hija pendía de un hilo. Miró a Amalia una última vez antes de salir, como pidiéndole perdón por dejarla sola unos minutos. Su respiración estaba agitada, el corazón acelerado, y sus pasos eran inciertos mientras cruzaba el pasillo. Las paredes blancas parecían más largas, interminables, como si el hospital quisiera retenerla allí para siempre. Sin pensar, Carla dobló a la derecha y vio la puerta de la capilla abierta. Una luz suave se escapaba por ella, cortando la penumbra del pasillo. Sus pies la llevaron adentro como si obedecieran a algo más fuerte que su propia voluntad. El aire estaba denso, cargado de un silencio casi sagrado, roto solo por el suave crujido de una vela encendida en el altar. El olor a cera mezclado con un leve aroma a madera pulida trajo recuerdos antiguos, memorias de cuando aún creía, antes de aquel día en que José nació muerto y Dios para ella murió con él. Carla avanzó hasta el primer banco y se arrodilló con dificultad. El gesto, olvidado por años, le resultaba extraño, casi mecánico. Sus manos se entrelazaron por reflejo, pero su mente gritaba que aquello era inútil. Sintió que las piernas le temblaban y antes incluso de formular palabra alguna, las lágrimas comenzaron a descender, pesadas y calientes, lavando un rostro marcado por el cansancio. Su respiración era entrecortada y el dolor en el pecho latía como si pudiera desgarrar carne.
Con voz ronca y baja, murmuró: «Si hablo contigo y no pasa nada, nunca más volveré aquí. Será la última vez». La frase salió como un desafío y una súplica al mismo tiempo. Era el límite de su resistencia, la barrera final que quedaba entre ella y una fe que había jurado enterrar para siempre. Cerró los ojos y por un instante vio el rostro de José en su mente, no como el día en que nació, sino como ella lo imaginaba, sonriendo. Y entonces, como si una represa se rompiera, la oración estalló desde lo más profundo de ella. «Dios, ni siquiera sé si existes, pero si existes, por favor, escucha lo que te digo. Ya no puedo más, no tengo fuerzas. Ya saqué a mi hijo de mis brazos sin oír siquiera su llanto. Y ahora quieren arrancarme a mi hija viva. No soporto enterrar a otra niña. No soporto ver el ataúd, oler la tierra, ver su rostro por última vez». Su voz se quebró inclinándose aún más, casi tocando la frente en el banco. «Si es castigo, castígame a mí. Si es culpa, quítamela a mí. Pero no a ella. Llévate todo lo que tengo, todo lo que soy. Pero no te la lleves a ella». Su cuerpo temblaba mientras continuaba, cada palabra arrancada como si saliera de una herida abierta. «Te he negado todos estos años. Te he insultado, te he despreciado, pero ahora te necesito. Es la única salida que tengo. Es la única oportunidad que ella tiene. No importa si el mundo entero se burla de mí. No importa si paso el resto de mi vida humillándome. Solo devuélveme a mi hija. Haré lo que sea necesario. Me doblaré, me romperé, me callaré, pero déjala vivir». Las lágrimas le caían por la barbilla, goteando sobre el suelo frío de la capilla. Carla apretó las manos con fuerza, como si sostuviera su propia vida en ese gesto. El aire parecía más pesado, como si el mismo silencio aguardara la respuesta que ella imploraba. «Ya no quiero cargar más esta rabia, ni este vacío. Solo quiero que despierte. Déjame escuchar su voz otra vez. Déjame sentir su manita apretando la mía. Déjame ver sus ojos llamándome mamá. Por favor, no te lleves el último pedazo de vida que me queda». Carla permaneció allí, inmóvil, con el rostro mojado, el pecho agitado, sintiendo que un silencio diferente llenaba el lugar. Era como si el propio aire se hubiera detenido para escuchar. Y sin darse cuenta, abrió una rendija por la que algo o alguien finalmente podría entrar. Carla se secó los ojos con el dorso de la mano, intentando contener el temblor que todavía recorría su cuerpo. Sentía las piernas débiles, como si la oración le hubiera drenado toda la energía. Estaba a punto de levantarse para volver a la habitación cuando, con un sobresalto, se dio cuenta de que no estaba sola. Sentado en el banco de al lado, como si siempre hubiera estado allí, estaba el mismo niño que había aparecido días antes. Chaqueta de mezclilla deslavada, cabello corto, mirada serena que desentonaba por completo con su edad. Se quedó unos segundos sin decir nada, intentando entender cómo había entrado sin que ella lo notara. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz ronca, pero sin la misma hostilidad de antes. El niño inclinó ligeramente la cabeza, como quien observa una herida abierta. «Estás sufriendo mucho», dijo en un tono suave, «y has estado cargando con eso sola por mucho tiempo». Esas palabras, simples y directas, golpearon a Carla justo en el lugar donde más dolía. Respiró hondo, con los ojos humedeciéndose de nuevo. No sabía explicarlo, pero había algo en ese niño que transmitía una paz que no sentía desde hacía años. «Ya no sé qué hacer», confesó, dejando escapar un sollozo. «Es como si me estuviera hundiendo y no tuviera dónde sostenerme». El niño la miró unos segundos en silencio, como si supiera que a veces el silencio dice más que cualquier respuesta. Luego se levantó despacio y le extendió la mano, en un gesto firme pero acogedor. «Ven conmigo», dijo, con un tono que sonaba menos a petición y más a certeza. «Es hora de que vayas con tu hija». Carla frunció el ceño confundida. «Pero,
¿Por qué? El niño solo esbozó una ligera sonrisa, esa sonrisa que no revela nada, pero asegura que hay algo esperándola. Confía en mí. Ella necesita sentirte ahora. Carla dudó unos segundos, mirando esa mano extendida. Parte de ella quería rechazarla, parte quería simplemente seguir sin pensar. Al final, tomó su mano, pequeña, pero sorprendentemente cálida, y dejó que él la guiara fuera de la capilla. El pasillo parecía más corto que antes, como si cada paso estuviera guiado por algo que ya no dependía solo de ella. Mientras caminaban, notó que no había nadie alrededor, como si el hospital hubiera quedado en silencio solo para ese momento. El niño soltó su mano en la puerta de la UCI y dio un paso atrás. «Ve», dijo con firmeza. «Ella te está esperando». Carla abrió la puerta de la UCI con extremo cuidado, como si cualquier ruido pudiera romper el frágil equilibrio que mantenía con vida a su hija. El corazón le latía tan fuerte que parecía resonar por los pasillos, llenando el silencio frío del hospital. El aire helado y estéril la envolvió, trayendo consigo el olor a desinfectante, ese aroma que en los últimos días se había convertido en sinónimo de miedo. Sus ojos buscaron solo una cosa: la pequeña cama en el rincón, rodeada de cables y máquinas que parpadeaban con luces pálidas, sosteniendo una vida tan preciosa. Amalia estaba inmóvil, su cuerpecito cubierto por una sábana blanca que parecía demasiado grande para ella. El sonido de los monitores era constante, pero cada bip sonaba para Carla como un recordatorio cruel de que su hija respiraba solo porque las máquinas lo permitían. La madre se acercó con pasos pesados, como si cada centímetro fuera una batalla. Se detuvo al lado de la cama y tomó las manos frías y frágiles de la niña entre las suyas, sintiendo como si estuviera sosteniendo cristal a punto de quebrarse. Las lágrimas brotaron de inmediato, nublando su visión. Respiró hondo, pero la voz le salió temblorosa, casi ahogada. «Amalias, mi amor», susurró, inclinándose sobre ella. «Acabo de hablar con Dios. Le pedí que te salvara. Sé que no he sido la mejor persona para creer, pero hoy, por ti, creí. Me arrodillé y le pedí con todo mi corazón, y ahora estoy aquí, esperando que despiertes, porque sé que Él va a hacer un milagro en nuestras vidas». Las palabras salían como una confesión y una promesa al mismo tiempo. «Te amo tanto, tanto», continuó apretando aún más la mano de su hija contra su pecho, «y no voy a soltar tu mano hasta escuchar tu voz otra vez. Estoy aquí. Mamá está aquí. Pase lo que pase». Fue entonces, con los ojos cerrados y el rostro empapado en lágrimas, cuando Carla sintió algo diferente, un leve movimiento en los dedos de Amalia. Se quedó inmóvil, con el corazón acelerado, y abrió los ojos lentamente, como si temiera ilusionarse, pero no era ilusión. Las pestañas de la niña temblaron y poco a poco sus ojos castaños se abrieron, reflejando la luz fría del hospital. «Mamá». La voz suave, débil pero viva, atravesó a Carla como un rayo de luz en una noche sin luna. Un sollozo se le escapó antes de que pudiera responder. «Dios mío, despertaste», exclamó con una voz cargada de incredulidad y alegría. Se inclinó para abrazar a su hija, con cuidado de no mover los cables, sintiendo el calor de su cuerpo y el frágil movimiento de su respiración. Cada segundo de ese abrazo era como recuperar una parte de sí misma que le había sido arrancada años atrás. Las lágrimas ahora eran de pura felicidad. Besaba su rostro, su frente, su cabello, repitiendo como una oración: «Lo sabía, sabía que Él te devolvería a mí». Su sonrisa se mezclaba con el llanto, y la sensación era la de vivir algo que el mundo jamás podría explicar. El sonido de la puerta abriéndose de repente interrumpió el momento. Médicos y enfermeras entraron apresurados, listos para una emergencia, pero se detuvieron al ver la escena. Esto no tiene sentido», murmuró uno revisando rápidamente los gráficos. No hubo ninguna intervención,
y ella está estable. «Es imposible», dijo otro casi en un susurro, como si hablara para sí mismo, incapaz de apartar la vista de la niña despierta. Carla los miró, con el rostro aún cubierto de lágrimas, pero ahora iluminado por una sonrisa llena de certeza. Su voz salió firme, quebrada por la emoción pero sin titubeos. «Para Dios, el más grande de los médicos, nada es imposible». La habitación ahora estaba en silencio, pero ya no era el silencio pesado de la espera. Era el silencio después de una tormenta, cuando el aire todavía parece cargado de algo que acaba de suceder. Carla permanecía sentada al borde de la cama, su mano derecha sujetando con firmeza la de Amalia, como si aún temiera soltarla y que todo desapareciera. La niña, con el rostro todavía pálido, respiraba sin ayuda de las máquinas, el pecho subiendo y bajando de manera suave. Había un brillo nuevo en sus ojos, algo que parecía imposible para alguien que había pasado tantos días inconsciente. Carla pasaba los dedos por el cabello de su hija, acomodándolo con delicadeza, mientras la miraba como quien necesita asegurarse a cada segundo de que es real. «Me diste el mayor susto de mi vida, ¿sabes?», dijo, sonriendo entre lágrimas. Amalia respondió con una sonrisa cansada. «Lo sé, mamá, pero no estaba sola». Carla frunció el ceño, sorprendida. «¿No estabas?» La niña parpadeó lentamente, como buscando las palabras correctas. «Había un niño conmigo, todo el tiempo que estuve dormida. Él me cuidaba, me llevaba a pasear a un lugar bonito. Había flores, un lago, y todo era tan tranquilo. Me decía que no tenía que tener miedo, que tú vendrías a buscarme». Un escalofrío recorrió la espalda de Carla. «¿Un niño? ¿Cómo era?», preguntó en voz baja, como si no quisiera romper la magia de la respuesta. Amalia sonrió al recordarlo. Tenía el cabello cortito, usaba una chaqueta de mezclilla, y sus ojos eran tranquilos como si lo supiera todo. Carla quedó inmóvil. Las palabras de su hija trajeron de golpe la imagen del niño en la capilla, la serenidad en su mirada, la firmeza con la que le dijo que debía ir con su hija. Su corazón comenzó a latir más rápido. «¿Y qué más te dijo?», quiso saber, intentando mantener la voz firme. «Que tú volverías a creer», respondió Amalia con naturalidad, como si solo repitiera algo evidente, y que, cuando eso pasara, todo estaría bien. Los ojos de Carla volvieron a llenarse de lágrimas, pero esta vez había algo más que llanto, un nudo de emociones, recuerdos y preguntas mezcladas. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera decir algo, la puerta de la habitación comenzó a abrirse. La puerta se abrió lentamente, como si el momento mismo exigiera cuidado para no romperse. La luz del pasillo entró primero, dibujando un marco dorado alrededor de la silueta que aparecía. Carla mantuvo los ojos fijos, sintiendo que el corazón se le aceleraba de forma casi dolorosa. Amalia, aún recostada, levantó ligeramente la cabeza, como si reconociera la presencia antes incluso de ver el rostro. Y entonces él entró, el mismo niño, con la chaqueta de mezclilla deslavada, el cabello corto y esa mirada serena que parecía cargar siglos de calma y sabiduría. Amalia, con los ojos muy abiertos, lo señaló de inmediato. «Es él, es el niño del sueño», dijo con una voz llena de certeza, como quien reencuentra a un amigo muy querido. Carla sintió que el estómago se le revolvía. No sabía si levantarse, preguntar o simplemente llorar. Se quedó allí, inmóvil, como si el suelo se hubiera vuelto parte de ella. El niño caminó hacia la cama, sin prisa, pero con un propósito tan claro que era imposible apartar la vista. Se acercó primero a Amalia, colocando suavemente su mano sobre la de ella. «Te dije que ella vendría», habló con una sonrisa tranquila, como si solo confirmara algo que ya sabía. La niña sonrió, apretando levemente su mano. Carla observaba, y cada segundo parecía arrancar capas de negación que había construido durante años. Había algo en él, un calor,
una presencia, una familiaridad imposible de explicar, que tocaba cada fibra de su ser. El niño entonces se volvió hacia Carla. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un instante todo el ruido del hospital desapareció. «Pasaste mucho tiempo intentando olvidar», dijo con un tono dulce, pero firme. «Intentando borrar lo que dolía, pero hay cosas que no se pueden borrar, y no deberían borrarse». Carla sintió que las lágrimas le subían, pero no pudo decir nada. Solo respiraba con dificultad, como si cada palabra de él fuera al mismo tiempo consuelo y peso. Él dio un paso adelante, acercándose lo suficiente para que ella sintiera el calor de su presencia. Tomó sus manos, y la sensación le resultó extrañamente familiar, como si las hubiera sostenido en otro tiempo, en otro lugar. ¿Por qué siento que te conozco?», preguntó con voz temblorosa, casi en un susurro. El niño cerró los ojos un instante, como quien se prepara para abrir una herida antigua, y luego habló con una intensidad que hizo que el aire de la habitación cambiara. «Porque me conoces, mamá». La palabra salió cargada de emoción, quebrando su serenidad. «Soy José, el hijo que sostuviste en tus brazos por tan poco tiempo, el hijo que lloraste y que intentaste olvidar para poder sobrevivir». Carla se llevó las manos a la boca, como si quisiera contener un grito. Las piernas le fallaron y dio un paso atrás, con el rostro cubierto de lágrimas instantáneas, como si su cuerpo lo reconociera antes que su mente. «No, esto no es posible», balbuceó con la voz rota, los ojos fijos en ese rostro que ahora veía, no como el de un extraño, sino como el de alguien que siempre había pertenecido a ella. José dio un paso adelante, sujetándola por los brazos para que no cayera. «Siempre estuve contigo. En los días en que sentías que no podías más, en los momentos en que el mundo parecía darte la espalda, vi cada lágrima, cada vez que te cerraste para no sentir, y esperé el día en que dejaras que tu corazón se abriera otra vez». El llanto de Carla se volvió un sollozo profundo, casi un gemido de dolor y alivio al mismo tiempo. Se lanzó a abrazarlo, apretándolo con la fuerza de quien quiere recuperar todos los años de ausencia. José la envolvió con un abrazo firme, cálido, que transmitía una paz imposible de describir. «No te olvidé ni un segundo, mamá. Volví para restaurar lo que estaba roto en ti, tu fe en Dios, y con eso, impedir que volvieras a sufrir la pérdida de un hijo». Ella lloraba en su hombro, repitiendo su nombre como si quisiera grabarlo en el aire. «José, mi niño». Y cada repetición parecía sanar un pedazo del corazón que había estado roto desde aquel día en la maternidad. Él se apartó solo lo suficiente para secar sus lágrimas con sus propias manos. «Ahora necesito que vivas, por ti y por ella, mi hermanita», miró a Amalia, que observaba con los ojos llenos de lágrimas. «Ella necesita a una madre entera, no a alguien que todavía carga con el peso de lo que perdió». Carla asintió, aún llorando, pero ahora había luz en sus ojos, un brillo que no recordaba tener desde antes de todo. Era como si su presencia hubiera restaurado no solo la fe, sino también la capacidad de respirar sin dolor. José sonrió, y en esa sonrisa había despedida y promesa al mismo tiempo. Un gesto silencioso que decía que su amor nunca tendría fin, incluso si sus caminos se separaban otra vez. La habitación todavía estaba impregnada de su presencia, como si el aire mismo hubiera cambiado de peso. Carla no quería soltar las manos de José, pero en el fondo ya sentía que ese momento no duraría para siempre. Era como estar frente a una puesta de sol. Sabes que la luz se va a ir, pero aún así quieres aprovechar cada segundo, grabando cada detalle en la memoria. José la miró por un largo instante, luego se volvió hacia Amalia, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y afecto, como si estuviera frente a alguien que siempre había conocido sin haberlo visto antes.
Se acercó a la niña y la envolvió en un abrazo firme, cálido, tan protector que hizo que Carla sintiera un nudo en la garganta. «Eres mi hermanita», dijo en un tono que sonaba como música. «Cuida bien de mamá, ¿sí? Ella es más fuerte de lo que cree, pero a veces necesita que se lo recuerden». Amalia asintió con seriedad, como si recibiera una misión importante. «Lo prometo», respondió con la voz entrecortada. José entonces volvió a mirar a Carla. Su mirada estaba distinta, más profunda, como si quisiera transmitirle todo lo que no podía decir con palabras. «Ahora que vuelves a creer, puedo irme en paz», dijo, con una dulzura que perforaba el pecho, dejándolo vulnerable y lleno a la vez. Carla dio un paso adelante y lo abrazó, como si quisiera fundirse con él para no separarse jamás. «No quiero que te vayas. No otra vez», susurró contra su hombro, con la voz rota. Él le acarició el cabello con un gesto casi paternal, pese a su aparente corta edad. «Nunca he estado tan cerca de ti como ahora, y voy a seguir así, aunque no puedas verme». Esas palabras se grabaron en el corazón de Carla como una promesa eterna. Ella cerró los ojos, intentando absorber el calor de ese abrazo, como si pudiera guardarlo para los días fríos que vendrían. Recordó el olor suave de él, la textura áspera de la chaqueta contra su piel, cada detalle que sabía que extrañaría. Amalia se acercó, envolviendo a ambos en un abrazo triple. Por un momento, madre, hijo e hija quedaron unidos, un círculo perfecto suspendido en el tiempo. Carla podía sentir el latido de sus corazones contra el suyo y deseó que ese instante fuera eterno. Pero, como todo momento perfecto, empezó a desvanecerse. José se apartó despacio, con las manos todavía sujetando las de ellas hasta el último segundo. Dio unos pasos hacia la puerta. No hubo luces brillantes, ni sonidos místicos ni escenas de película. Solo el suave eco de sus pasos y la certeza, inquebrantable, de que ese amor no conocía barreras. Al llegar a la puerta, José miró hacia atrás por última vez. La sonrisa que le dio era la de un hijo que se despide para volver a casa después de una larga visita, pero con la promesa silenciosa de regresar siempre que hiciera falta. Y entonces se fue. Carla permaneció inmóvil unos segundos, sintiendo el vacío que dejaba su ausencia física, pero también una extraña plenitud que ocupaba el lugar del vacío que había cargado durante años. Ya no existía ese hueco oscuro donde guardaba el dolor por José. Ahora había luz, una luz que venía de él y que permanecería para siempre. El día siguiente amaneció con una luz suave, filtrándose por las cortinas de la habitación del hospital. Carla despertó temprano, pero por primera vez en mucho tiempo, el peso en el pecho ya no estaba allí. Se levantó, abrió las ventanas y dejó entrar el aire fresco. Al volverse, vio a Amalia sentada en la cama, jugando con el pequeño oso de peluche que no había soltado desde que despertó. La sonrisa de su hija parecía más luminosa que la propia mañana. Aquella habitación, antes escenario de miedo y espera, ahora respiraba vida. Pocas horas después, los médicos dieron la noticia. Amalia estaba dada de alta para ir a casa. Carla lo escuchó como quien recibe una sentencia de libertad después de años encerrada. Mientras ayudaba a su hija a vestirse, no podía evitar que lágrimas silenciosas le rodaran por las mejillas, no de tristeza, sino de pura gratitud. Amalia reía, moviendo sus piernas con energía, como si quisiera mostrarle al mundo que estaba lista para vivir cada segundo que le fuera dado. En el pasillo, enfermeras y médicos saludaban discretamente. Muchos sabían que lo que había ocurrido no podía explicarse con historiales ni exámenes. Era algo que iba más allá de cualquier diagnóstico. Carla caminaba tomada de la mano de Amalia, con paso firme y la mirada en alto. Cada paso hacia la salida parecía simbolizar el cierre de un ciclo y el inicio de otro, donde la fe, antes sepultada por el duelo, ahora florecía con una fuerza inesperada.
Al atravesar las puertas del hospital, una brisa suave les acarició el rostro como una caricia invisible. El cielo estaba despejado, de un azul profundo, y el sol brillaba con una intensidad que parecía intencional, como si también celebrara. Carla se detuvo por un instante, cerró los ojos y respiró hondo. En ese momento, supo que no estaba sola, nunca lo había estado. El amor de José, el cuidado silencioso de Dios, todo eso ahora formaba parte de ella de una forma inseparable. Siguieron por la acera, Amalia saltando a su lado, sujetando con fuerza la mano de su madre. Carla miraba a su hija y al mismo tiempo sentía la presencia de su hijo perdido, ya no como un dolor, sino como un lazo invisible y eterno. Comprendió que el milagro no estaba solo en el despertar de Amalia, sino también en su propio despertar, que finalmente le permitía amar sin miedo a perder. Mientras caminaban, Carla se agachó para quedar a la altura de su hija. «Sabes, mi pequeña, que Dios nos dio una nueva oportunidad, ¿verdad?», dijo con la voz emocionada. Amalia sonrió y respondió con la sencillez que solo un niño puede tener. «Lo sé, mamá, y José también lo sabe. Él me dijo que cuidara de ti». Carla cerró los ojos un segundo, sintiendo las lágrimas caer y el corazón llenarse de una paz indescriptible. Abrazó a su hija con fuerza, como quien sostiene su propio milagro en los brazos. Sus vidas seguirían adelante, y habría días difíciles como para cualquiera, pero ahora había una certeza inquebrantable. El amor atraviesa la muerte, el dolor y cualquier distancia. Y para quien tiene fe, esa fe que Carla había redescubierto de forma tan inesperada, nada es imposible. Ese día, al salir del hospital, no llevaban solo un alta médica. Llevaban la prueba viva de que, incluso en los momentos en que todo parece perdido, hay una mano invisible que nos sostiene y un amor eterno que nunca nos abandona. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.